Maestra Mónica Tapia Álvarez, directora de Ruta Cívica. Arquitecta Ligia González García de Alba, investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Maestro Edgar Ambriz Guzmán, director de la Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Mexicanas. Licenciada Montserrat Pérez Cedeño, coordinadora de Voces de la Ciudad, el futuro de nuestra metrópoli. Desde luego también contamos con la presencia del maestro Vladimir Ramos Cárdenas, en representación del presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Manuel Añorbe Baños. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez, quien moderará este conversatorio. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto para mí ver rostros diferentes y nuevos en este Senado de la República, que es la Casa del Pueblo. Saludo con mucho aprecio al Presidium. Muchas gracias a la senadora Xóchitl Gálvez por la confianza de estar aquí con nosotros el día de hoy. Es una senadora a la que le tenemos mucho cariño y respeto en el Instituto Belisario Domínguez. Reciba un saludo del presidente también, por favor, senadora. A Montserrat, que es en gran medida la culpable de todo esto, una joven con muchas ganas de que se discuta, se analice, se reflexione y se pongan en marcha soluciones para los problemas que aquejan a nuestra ciudad. Por supuesto, a la maestra Mónica Tapia. A la arquitecta Ligia González, al maestro Edgar Ambriz y a nuestro querido compañero en representación, nuestro presidente Vladimir Ramos. Saludo también con mucho gusto, agradezco la presencia de la diputada Selene Ávila. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. De los concejales, las concejalas, de Gris Pérez Negrón, de Altagracia Méndez, de Bárbara García, por ahí las vi. Muchas gracias, chicas. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto el público interesado. Sin mayor preámbulo, salvo decir que el Instituto Belisario Domínguez busca, y así nos lo ha instruido el presidente, ser una puerta de entrada de la sociedad al Senado de la República. Nos da mucho gusto poder sumar con quienes desde el activismo social, desde la movilización social, desde los espacios ciudadanos, están tratando de contribuir al desarrollo de nuestro país. Entendemos la gobernanza como eso, como la suma de esfuerzos entre el sector privado, entre el sector social, gobierno, poderes, niveles de gobierno, y así se refleja en esta mesa, en la que para comenzar a discutir lo que serán una serie de seminarios muy interesantes sobre los problemas de la ciudad, agua, seguridad, medio ambiente, etcétera, etcétera. Contamos con la presencia de expertos, de académicos, de líderes sociales, de representantes populares, de funcionarios públicos, etcétera. Así que sin más, quiero ceder la palabra a la licenciada Montserrat Pérez Cedeño, coordinadora de Voces de la CDMX y quien envisionó el día de hoy este foro. Bueno, muchas gracias, maestro Rodrigo. Pues quiero agradecer primero al Presidium, quiero agradecer al senador Manuel Añorbe por este espacio, por este apoyo y acompañamiento en este proyecto, y por supuesto esto no sería posible sin la ayuda del gran equipo del Instituto Belisario Domínguez. Muchísimas gracias. No veo al doctor Juan Pablo, muchas gracias, doctor, y al doctor Ixcuatl, muchísimas gracias. Y gracias a todos, un aplauso para ellos. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, a las concejales, a las diputadas, a la senadora, muchísimas gracias por estar, y a todo el Presidium, porque es un tema que creo que tenemos que resolver en comunidad. Y digo en comunidad porque tienen que participar la sociedad civil,
la administración pública, los entes políticos, especialistas y los técnicos para construir una metrópoli del futuro. Ese es el nombre, Voces de la Ciudad, el futuro de nuestra metrópoli. Creo que todos debemos de aportar nuestro granito de arena, sabiendo todos los temas que le duelen a la ciudad y cómo se pueden resolver. El tema del agua, el tema de la seguridad, el tema del medio ambiente, el empleo. Aquí todavía no llega la licenciada Tapia, pero también nos va a estar hablando del tema de los empresarios, la Coparmex. Entonces, es una pluralidad de ideas para congeniar en un documento que va a funcionar como la base de una posible plataforma para el gobierno o un plan de gobierno en la Ciudad de México. Esa es la idea de las Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, y estoy de verdad muy complacida de que vecinos de Iztacalco, vecinos de Benito Juárez, se tomen un día de la semana para venir a estas charlas, porque somos la sociedad los que juntos vamos a direccionar las necesidades de nuestra bella Ciudad de México, y qué mejor que siendo escuchados y orientados por especialistas y escuchados por personas que forman parte de la agenda pública de nuestra ciudad y del país. Entonces, sin más preámbulo, de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes, vecinos, por acudir, por darse un espacio y construyamos juntos el futuro de nuestra metrópoli, que de esto se tratan estos 9 foros en donde vamos a tocar ejes torales para la Ciudad de México para poder construir un documento, repito, que sirva como la base y el sustento para tener un buen gobierno en la Ciudad de México, y que juntos lo vamos a construir y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse. Aprovecho para informarle a nuestro público que Montserrat es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Penal por la UNAM también y la Suprema Corte de Perú. Fue fundadora de la Comisión de Investigación de la Facultad de Derecho y participó en los procesos electorales del Consejo Universitario acerca de la reforma energética de la UNAM en colaboración con el International Energy Forum, y participó como exponente joven en el Border Energy Forum, sede de Monterrey, Nuevo León, entre muchas otras actividades. Y a continuación ya está por aquí el maestro Edgar Ambriz Guzmán, director de la Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Mexicanas. Nos gustaría mucho escucharlo. Nuestro invitado es egresado de la Facultad de Derecho, de la UNAM también, y tiene una maestría en Alta Dirección Empresarial por la Escuela Bancaria y Comercial. Ha cursado diferentes diplomados en instituciones como Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y la EBC. En el campo laboral, el maestro Ambriz se ha desempeñado como asesor jurídico en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, asesor fiscal en la Cámara de Diputados y presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Mexicanas, CONACYM. Sin más, maestro, no sé si gustan pasar al podio, es suyo, si gustan hablar de su lugar, como prefieran. Muchas gracias, aquí está un poquito más cómodo. Y agradezco mucho a Monse, ya nos conocemos desde la facultad, el que nos haya invitado a tener estos espacios. Actualmente nosotros en CONACYM tratamos de ser una voz de representación para las organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Tenemos 600 organizaciones de todo el país afiliadas con nosotros, y nuestro enfoque en CONACYM en cuanto a acercarnos con el sector político siempre ha sido el ser propositivos. Si bien este sexenio nos ha ido muy mal como organizaciones de la sociedad civil, nos cerraron las puertas a todos los fondos, a todos los incentivos. Hemos pasado todas las organizaciones por una severa crisis en nuestras actividades. Hay todavía algunos actores políticos que sí han abierto espacios, que sí se prestan a escucharnos para, al menos, si ya no tenemos el financiamiento, al menos el poder seguir siendo propositivos y darles estas propuestas sobre todo el tema legislativo, para que se pueda ir implementando y combatiendo crisis como en este tema del agua, la escasez del agua en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México hemos vivido una muy fuerte crisis que ha ido incrementando conforme pasa el tiempo en el tema del agua. Ya sea por la parte de las sequías, por la parte de infraestructura, porque falta mucha implementación de políticas funcionales, de instrumentos que ayuden a la población a poder implementar no solamente el poder tener un suministro directo de agua con el tema del sistema Cutzamala, de los que están o de los que dependen de la parte acuífera, sino que una parte que hacía la organización de la sociedad civil, la parte de la sociedad civil, era sacar proyectos como la captación de agua pluvial,
el generar proyectos de concientización del uso del agua, de la regularización en las zonas que no son suministradas por el Cutzamala, que son alcaldías normalmente que son las que en mayor grado de pobreza y crisis se encuentra. Y lo que hacíamos nosotros como sociedad civil, antes con recursos, con sí apoyo de gobierno federal, nosotros implementábamos a través de otras organizaciones sistemas de captación de agua pluvial para que disminuyera un poco la escasez, sobre todo en esas alcaldías como Milpalta, como Tláhuac, como Xochimilco, a las que no les llega directamente el suministro de Cutzamala, a poder aprovechar el agua pluvial, a poder tener sistemas de administración de agua más eficientes, el tener potabilizadores de agua con también mucha contaminación que hay en esas demarcaciones. Y algo que nosotros habíamos implementado con el sector político, con ellos, era el poder estar implementando estas políticas, el que se les diera de forma gratuita los captadores de aguas pluviales y demás. No voy a tomar mucho tiempo de esta ponencia, solamente como sociedad civil, lo que sí nosotros estamos esperando, tanto del sector político, de las personas, los nuevos actores políticos que vienen en el 2024, es que nos escuchen. No hemos sido escuchados en este sexenio, ha sido muy complicado. Sí hay otros partidos políticos a los que sí nos han apoyado, como el Partido de Acción Nacional, el PRD, incluso el Partido Revolucionario Institucional, que han estado muy ocupados en sus procesos internos, pero sí también nos han apoyado mucho con el tema de ser escuchados y ayudarnos a hacer una plataforma para que nosotros podamos intervenir o tener incidencias en las políticas públicas. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que son especialistas en el tema del agua. Tienen muy buenas políticas públicas, muy buenas propuestas, tienen incluso ya proyectos y programas en ejecución de captadores de aguas pluviales. La crisis del agua ha ido incrementando. Este año, a comparación del año pasado, la Ciudad de México ha recibido 24% menos de suministro de agua que está reflejándose en las alcaldías, sobre todo, que se encuentran muy lejanos o que no tienen suministro directo del Cutzamala. Hay problemas de seguridad con el tema de las tomas clandestinas, hay una gran irregularidad con el suministro de las pipas, ya hay mafias, es un negocio gigante que está controlado por muchos sectores en la Ciudad de México, que en lugar de dar un mejor acceso o que permita que la población que no tiene acceso directo a Cutzamala, se les hace imposible comprar o estar pagando pipas una vez a la semana para tener acceso al agua en sus casas. Hay un problema de seguridad, hay un problema de infraestructura, hay un problema de la falta de aprovechamiento de proyectos y de impulso de proyectos del sector social que permita que la propia gente sea gestora de su agua. Normalmente de las aguas de lluvia en la Ciudad de México se desperdicia el 90%. Si al menos lográramos captar o aprovechar el 30% del agua pluvial que se genera en la Ciudad de México año con año, la crisis podría disminuir. Las tres principales presas que abastecen el sistema Cutzamala se han estado viendo en crisis de reducciones de bajos históricos. Esas tres presas, que son las que alimentan a la Ciudad de México a través del sistema Cutzamala, están reduciendo drásticamente por la sequía. Es algo que no podemos de una forma tangible detener, porque es cambio climático, es algo que hemos generado a través de los años por la falta de conciencia del cuidado del medio ambiente. Pero ahorita que ya estamos inmersos en ese problema, algo que como sociedad civil solicitamos y aprovechamos estos foros es que podamos ser escuchados, sobre todo para rumbo 2024, no solamente para el tratar de mostrar la crisis, números, estadísticas, porque esas siempre existen, sino el que ya se puedan implementar proyectos de alto impacto que puedan funcionar justo como el tema de los captadores de aguas pluviales. En muchas ocasiones algunas personas nos dicen, bueno, el captador de agua pluvial no te va a funcionar todo el año porque solamente en ciertas etapas del año llueve. Es correcto. Pero así como se pueden implementar estos captadores de agua pluvial y aprovechar más del solo el 10% que hoy estamos realizando del agua pluvial, hay también otras inversiones importantes que se puede hacer, como es la recuperación de las reservas de los mantos acuíferos que ya se están contaminando, que se están perdiendo por el cambio de uso de suelo en Xochimilco, por ejemplo, en donde antes teníamos todos los campos de riego, que se permitían las filtraciones. Ahora están cambiando uso de suelo para la construcción de edificios, de departamentos, de comercialización, que todavía podemos detener. Todavía estamos a tiempo
de detener esos cambios de uso de suelo. Tenemos el tiempo de regularizar el tema de las pipas y la distribución del agua inequitativa que tiene el sector que mayor impacto tiene con el tema de la crisis del agua, y aventar estos proyectos de emprendimiento social que son los generadores de captadores de aguas pluviales, la concientización de la gente, de la ciudadanía. No solamente es un tema de gobierno, lo sabemos como sociedad civil, también es una parte de concientizar muy fuerte a la sociedad civil, a la ciudadanía, del uso y el aprovechamiento de este recurso que poco a poco se nos está terminando, y que según datos de la propia ONU, el año cero del agua, con esto cierro este tema de la crisis de agua, de acuerdo a la ONU, el año cero, que significa que va a ser el punto en el que ya no va a haber un suministro libre de agua, sino que ya va a depender del sector privado, va a haber una mayor monopolización de agua por la escasez que nosotros mismos generamos. En la Ciudad de México está proyectada para 2028. Nos quedan muy poco tiempo para lograr reducir o poder extender al menos la llegada de nuestro año cero. Eso es lo que nosotros como sociedad civil es lo que percibimos, es lo que nosotros proponemos, y básicamente a nombre de las organizaciones que se dedican al tema de agua en la Confederación, en CONACYM, es lo que esperamos que puedan, el mensaje que queremos transmitir. Hay que concientizar, invertir en infraestructura, visualizar a las organizaciones que tienen proyectos para poder apoyar al sector social, y por supuesto tener esa disponibilidad, como lo han tenido muy bien ahora, y que agradezco mucho esa oportunidad, de dejarnos ser escuchados y de recibir nuestras propuestas. Muchas gracias, muchas gracias al resto del Presidium. Espero que esto sea uno de los primeros pasos para empezar a vincularnos más. Muchas gracias. Gracias a ti, al maestro Edgar Ambriz Guzmán, director de la Confederación Nacional de Asociaciones Civiles Mexicanas. Y para continuar con este diálogo, con este conversatorio, vamos a dar la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez, que en realidad no necesita presentación, pero voy a leer su semblanza porque es interesante. ¿No? Vámonos, maestra. Adelante, senadora. Muchas gracias. Pues saludo y les doy la bienvenida a los integrantes de la sociedad civil, a los académicos, a los diferentes actores del Belisario Domínguez, que siempre me gusta que pongan temas en la agenda. Son tantos los temas que quisiera abordar que voy a hacer un poquito general y de ahí voy a ir a las particularidades. Primero, decirles que la primera vez que yo vine a la ciudad tenía como 9 años y fue la primera vez que yo me bañé en una regadera y fue impresionante saber que no se acababa el agua y que seguía saliendo el agua y el agua y el agua, y que tenías agua 24 horas al día, 365 días del año. Fue una sensación para mí desconocida. Nosotros teníamos muy poca agua, soy del Valle del Mezquital, una zona árida, teníamos captadores de agua de lluvia para lo que caía poco pero se guardaba. Teníamos jagüeyes que se almacenaba el agua, y me gustó la ciudad por eso, porque yo dije, qué chingón, o sea, esto va a acabar. En muy poco tiempo, ya hoy, miles de personas en esa ciudad no tienen agua de calidad 24 horas, 365 días al año. La calidad de agua en el oriente de la ciudad es realmente mala. Me atrevo a decir que mucha de ella no es apta para el consumo humano. Las plantas potabilizadoras que están no tienen la tecnología para tratar lo que contiene el agua de los pozos, porque efectivamente el que se haya sumido esa zona hace que un montón de lixiviados de los basureros, de la refinería de Azcapotzalco esté en el acuífero, y el acuífero está absolutamente contaminado. Entonces tenemos un problema de salud pública y tenemos un problema de escasez de agua. ¿Esto tiene solución? Por supuesto que tiene solución. Lo que ha faltado en esta ciudad es una cabeza que entienda el ciclo del agua. El Valle del Mezquital, de donde yo soy originaria, somos víctimas de las aguas negras de la ciudad. Lo que pasa en la presa Endó, de los casos de cáncer, de leucemia,
producto que los acuíferos están contaminados. Y por cierto, ya urgen plantas potabilizadoras para que puedan tener agua de consumo humano. Pero ni crean que las cosas se quedan así, ¿eh? Hay una relación tóxica entre Hidalgo y la Ciudad de México, porque la Ciudad de México manda las aguas negras e Hidalgo le manda dióxido de carbono y un montón de óxidos nitrosos que nos dan una pésima calidad del aire con lo que es la termoeléctrica de Tula. ¿Hay solución? Claro que hay solución. Necesitamos tratar el agua residual de la Ciudad de México. Necesitamos meter plantas, o lo hacemos o nos colapsamos. Viene un colapso brutal por el tema del agua y está a punto de suceder. Hoy va a ser uno de los días quizá que rompa el récord histórico del día más caluroso, hoy. Hay zonas que van a llegar a los 40 grados. Nos burlamos del cambio climático, decimos que no existe, pero esta adicción de los humanos por el petróleo, por los combustibles fósiles, está matando al planeta. Y el planeta se la está cobrando. Ni crean que el planeta se queda tranquilo. Y no es un tema de amarillismo, es un tema científico. Léanse el reporte de expertos del último foro en el Sharm el Sheikh, en Egipto, de la Cumbre Mundial de Cambio Climático. O paramos el consumo de petrolíferos o vamos a rebasar el 1.5 grados que nos hemos puesto como meta para evitar el colapso ambiental. Ahí están los incendios de Canadá, después de la larga sequía. Nueva York tuvieron que usar máscaras porque la calidad del aire era fatal. Ahí está el Colorado, que prácticamente tuvo su peor nivel de agua en siglos, producto de la prolongada sequía. Y México no es la excepción. México también trae broncas de sequía. Esta ola de calor va a dejar desastres ambientales. Hambrunas, inundaciones. Pakistán estuvo una tercera parte del país abajo del agua. Bangladesh. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos cambiarnos el chip. Necesitamos entender, primero, apostarle a las energías renovables. ¿Se imaginan la cantidad de energía que podríamos estar generando con estos 40 grados? O sea, una línea de corriente directa de Sonora al centro del país traería un montón de energía y un montón de posibilidades de empleo. Porque el nearshoring, ahí está, pero necesita energía. Necesitamos tratar el agua no solo en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Jalisco. O sea, es un bien escaso. Y dirán, les puedo asegurar que el agua tratada del poniente de la ciudad sería 1000 veces de mejor calidad que la de los pozos de Iztapalapa de hoy. Porque la agua del poniente viene del Cutzamala, que es un agua muy buena. No tiene tantos metales pesados, tiene caca y esa se quita. Muy fácil, porque se la comen las bacterias. Tiene jabón y ese se quita. Esa agua la podríamos mandar a lagunas, a lagos, recuperarlos, llenarlos y de ahí tomar agua para poner plantas potabilizadoras realmente que procesen un agua de mejor calidad que la de los pozos. Eso lo está haciendo la ciudad de Los Ángeles. Están tratando el 100% del agua residual y la están reinyectando al acuífero, porque el agua tratada no se puede meter a la red, eso es un hecho, aunque la potabilices. Tienes que reposarla, tienes que tener la garantía que no tiene ningún elemento contaminante que ponga en riesgo la salud humana. Pero ¿se han preguntado por qué tenemos que usar agua entubada para el excusado? Podríamos usar agua tratada. ¿Se han preguntado por qué tendríamos que usar agua entubada para trapear los pisos? O sea, si le sumamos la captación de agua de lluvia, parar la mancha para que los acuíferos se recarguen. Su servidora hizo el primer jardín infiltrante en la Ciudad de México, en un espacio de Legaria que estaba lleno de coches de chatarra,
400 metros, excavamos, pusimos filtros de piedra, de distintos materiales que fueron filtros naturales y captábamos 300 metros cúbicos de agua en cada lluvia. En la San Miguel Chapultepec metimos también captadores de agua de lluvia, resolvimos una inundación que se nos tenía en el metro Juanacatlán. O sea, resuelves un problema de inundaciones y resuelves un problema de infiltrar a los acuíferos el agua de lluvia. Entonces, ¿por qué los ciudadanos no quieren edificios altos? ¿Por qué prefieren que sus hijos se vayan a vivir a Ecatepec o que se vayan a vivir a Tlanepantla o a Tula o a Tizayuca? Porque dicen no hay agua, ¿no? O sea, nos van a quitar la poca agua de lluvia. Pero si garantizamos el abasto de agua y resolvemos, o sea, en la Ciudad de México llueve 3 veces la cantidad de agua que necesitamos. 3 veces. O sea, agua hay. El tema es saberla manejar y saber entender su ciclo. Y si además le metemos al transporte público y recuperamos lo que decía Chava Flores cuando hablaba del metro de la capital, un metrote grandote, rapidote y limpiote, ¿no? Decía la canción. Ahora es un metro lentote, peligrosote y suciote, la verdad, ¿no? O sea, sí es el mismo metrote, pero ya no tiene las características. ¿Qué nos pasó antier con la línea 9? O sea, caos. ¿Por qué? Porque dejamos de invertir en el mantenimiento. Necesitamos recuperar el metro como un medio de transporte masivo, público, y bien por la jefa de gobierno del cable blues. Claro que también hay que aplaudir lo que se hace bien. Bien por la jefa de gobierno por la ciclovía de Insurgentes. Yo ahorita llegué en bicicleta, no saben el desmadre que había de tráfico. Y gracias a que venía en la bici, pude cruzar. Entonces, no digo que todos van a llegar en la bicicleta, pero imagínense si los viajes de menos de 1 kilómetro los hiciéramos caminando, porque hay buenas banquetas, hay cruces seguros. Que los viajes de 1 a 10 kilómetros los hiciéramos en bicicleta. ¿Saben cuánto reduciríamos de parque vehicular? 50%. Y los que usan coche estarían felices, porque entonces podrían realmente… Y no saben la felicidad que es andar en bicicleta. Yo me echo de su casa para acá 7 kilómetros, digo, no estoy tan cerca, pero tampoco estoy tan lejos. Se le quita uno el mal humor. O sea, cuando ves a los de los coches ahí, y tú pasas, ¿no? Hoy se estaba atorada la glorieta de Palma, ni para atrás ni para adelante, ¿no? Entonces, podemos encontrar soluciones. Entonces, si construyes edificios sin autos, oigan lo que les digo, pero le preguntaré a estos jóvenes, ¿tú no te gustaría tener tu depa propio, aunque no tuvieras coche? Pues claro, si viven con los papás, porque no hay manera de tener un departamento en la ciudad. Entonces, necesitamos resolver el tema del agua y del transporte público para que la gente se anime a dejar el coche. Le sumamos seguridad. Sí tenemos un problema. Y aquí está Santiago, que ayer casi se infarta, porque vimos un asalto enfrente de nosotros. Enfrente. Le pusieron la pistola al chofer aquí. Gracias a Dios traía coche blindado, pero nosotros no. Nosotros traíamos un coche normal y dijimos que en cuanto no pueda saltar el de adelante, se va a pasar al de atrás, ¿no? Y éramos nosotros. Y Santiago se hacía así del sillón. Y saben que yo intenté bajarme a ayudarle. Qué loca. La verdad, qué loca. O sea, pero bueno, el tema de seguridad es un tema en la ciudad. Asaltos, extorsiones. Y hay formas. Justicia cívica es una de ellas. Necesitamos dejar de criminalizar todo, que el que se robó un pan vaya a la cárcel. No, que a la cárcel vayan los que realmente cometen delitos, pero el que se robó un pan, pues poner una sanción administrativa. A ver, te toca limpiar las calles de tu colonia durante 15 días, te portas bien, pero aquí todo lo queremos criminalizar. Entonces tenemos el Poder Judicial saturado y los feminicidios no se investigan, que esos sí son delitos graves. Entonces necesitamos replantear el modelo de justicia y sí meterle inteligencia artificial, porque llegaron los policías a que yo les diera la foto del que había asaltado. Pues yo, o sea, no alcancé a tomarle la foto, ¿no? O sea, sí lo intenté, pero creo que tomé el vidrio de los nervios. Hubiera habido una cámara,
inmediatamente hay una alarma y le llega a la policía la foto del asaltante. Eso tiene que ver con la inteligencia artificial que esta ciudad la necesita. Necesitamos una ciudad, yo digo que más inteligente, pero luego me regañan, bueno, que haya funcionarios menos tarugos, quizá, con eso me conformo. Necesitamos entrarle al tema económico. Por supuesto que esta ciudad perdió competitividad. Todos los data centers están en Querétaro y ya no hay energía y no saben qué hacer. Tenemos que traer empleos relacionados a la tecnología. Ahí tenemos toda la Industrial Vallejo, Atlampa, grandes naves industriales abandonadas. Se fue la industria, pero no fuimos capaces de repensar. Cuando yo por mi trabajo de ingeniera viajo mucho a Asia, o sea, cuando vi el fenómeno de Corea, que hace 40 años estaba igual que nosotros, y hoy Corea despegó desde el punto de vista tecnológico. Singapur, o sea, lo que producen en Singapur de manera vertical, podríamos apostarle a la economía circular. Ese es el futuro. Iztapalapa toda su vida se ha dedicado al reciclado, pero de una manera informal. Entremos de lleno a la economía circular. Necesitamos refabricadores, recicladores, reparadores, ¿no? Necesitamos un montón de gente para seguir y reducir el consumo de tanta materia prima. O sea, ya no podemos, úsese y tírese, eso se acabó. Necesitamos repensar el modelo económico de esta ciudad. Son unas primeras ideas que pongo en la mesa: agua, movilidad, seguridad, economía. Y esta ciudad puede volver a ser una ciudad habitable, una ciudad donde hoy por hoy habitan más de 50 pueblos o representantes de pueblos, habitamos, que emigramos a la capital. ¿Por qué llegué a la capital? Pues como muchos de ustedes, a buscar un sueño. El sueño de ser ingeniera. Nunca se me va a olvidar cuando crucé el metro La Raza, llegué de la central camionera, y cuando vi tanto coche abajo dije, puta, ¿a dónde llegué? O sea, me espantó el tamaño de ciudad, me espantó. Pero esta ciudad te da todo. Hay gente que viene buscando salud, la encuentra. Hay gente que viene buscando oportunidad de empleo, lo encuentra. Hay gente que viene o venimos buscando la oportunidad de estudiar, la encontramos. Es una ciudad maravillosa. Es una ciudad llena de cultura, de tradición, de historia. O sea, es la gran Tenochtitlan. O sea, de verdad, a mí me emociona hablar de la ciudad porque en buena medida yo le debo a esta ciudad lo mucho que tengo. Le debo a mi marido, que nació en la Peralvillo, que también tiene su historia. Mis hijos, que ya son chilangos, aquí puse mis empresas. Entonces, yo les diría, jóvenes, cuenten conmigo para que podamos hacer de esta ciudad, ahora sí que la región más transparente, como decía Carlos Fuentes, que podamos meter gas natural en Tula y que deje la termoeléctrica de mandarnos tantas emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Xóchitl Gálvez, por esa reflexión, esa visión panorámica y también ese cariño a la ciudad con el que cierra. A continuación, toca el turno a la maestra Mónica Tapia Álvarez, directora de Ruta Cívica, organización ciudadana dedicada a promover ciudades sustentables y justas a partir de redes y campañas cívicas. Mónica es egresada del Colegio de México, de la Universidad de Oxford y la London School of Economics, especialista en política social y desarrollo y tiene experiencia como funcionaria pública en gobierno federal y local. Sin más, Mónica, tienes la palabra. Hola, buenos días al Belisario, al Instituto Belisario, al Senado, senadora, a la senadora Patricia Mercado, que está de viaje, pero creo que por ahí también fue la invitación. Y a mí me gustaría, creo que me gusta mucho la historia que cuenta la senadora de cómo nos hemos acostumbrado a abrir el agua y, bueno, la llave y pensar que el agua es eterna o que
poniendo más tubos, haciendo drenajes, haciendo más infraestructura, se va a resolver el problema del agua, cuando en realidad el tema del agua es el vital líquido que sale de esos tubos. Y que a veces es cierto este tema del ciclo del agua, muy importante que todo el mundo nos acordemos de nuestras lecciones de ciencias naturales, de biología de la primaria, porque a veces se nos olvida de dónde viene el agua, ¿no? Viene de las nubes, viene del clima, si estamos ahora hablando en temas del calor y de la sequía, pero también viene del acuífero. ¿Y qué es lo que produce el acuífero? O sea, esa agua que está subterránea o esa agua superficial que son los ríos. Y recordar, se nos olvida, pero la ciudad tiene 30 ríos, todos entubados. Bueno, todos menos uno, ¿no? El río Magdalena, que cuando uno lo ve también dice, y tenemos esta tendencia a ver estos ríos, pues drenajes realmente, y decir, en lugar de pensar en cómo restauramos un río vivo que recargaría el agua, recargaría el acuífero, haría que se hiciera más fábrica de agua, por pensarlo así, pues más bien lo metemos en estos tubos. Y la infraestructura en tuberías nunca va a acabar. Y creo que lo que hay que también decir es, no nos va a tomar muchos recursos públicos y no va a solucionar el tema del agua. Ahora, no quiero acabar solo de manera pesimista, sino que todo lo que también la senadora, y aquí se habla de la movilidad, el agua, la distancia que nos queda nuestra casa al trabajo, que alguien me decía, bueno, ¿qué sueño es esto de llegar en bici? Pues sí, porque yo vivo a 2 horas. ¿Y cómo llego? Pues necesito transporte público o necesito el coche. Bueno, ese tema de la distancia y ese sueño de tener y de vivir cerca de donde uno trabaja, tiene que ver con el ordenamiento territorial. Y ojalá, yo no conocía esta palabra hace muy poco, la verdad, ustedes me oirán, pero lo aprendí hace poquito. Y quiere decir el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, sí, la altura de los edificios, qué tan denso, qué tan pequeños, qué tan grandes son todas estas edificaciones que tenemos en la ciudad, pero tiene que ver también con los límites de la ciudad. Y decir que toda ciudad grande en el mundo, toda metrópoli como la que vivimos, tiene límites y marcados institucionalmente. O sea, hay un plan y hay un programa que delimita y dice, hasta aquí la ciudad no puede crecer. Entonces eso haría que también pues, no nos extendamos, nos subamos a las faldas de los cerros. Y sobre todo, creo que no es solo, y no me gustaría pensar en que estamos criminalizando a los asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares es un síntoma de una causa más profunda, que es la falta de una política de vivienda pública y la falta de un suelo, o sea, de terrenos baratos dentro de la ciudad, cercanos a nuestros lugares de trabajo. Entonces, no hay que verlos como no es lo que queremos, más bien resolvamos el problema de fondo para que entonces no tengamos asentamientos irregulares. Y hablar también, pues eso, que el transporte público no habrá forma que alcance, así tengamos los miles de millones para potabilizar y crear plantas recicladoras de agua, etcétera. Tampoco habrá transporte público que alcance si la ciudad y la mancha urbana se sigue extendiendo. Entonces, es necesario pensar en ese sentido en el ordenamiento territorial. También no habrá lagos y acordarnos que la ciudad es un lago, otra vez regresar a las ciencias naturales. Cuando llueve muchísimo, uno, ¿de dónde viene tanta agua y por qué nos inundamos? Pues nada más acuérdense por Miscuac. Entonces, acordarnos que eso es un río. Entonces, claro que sí, por ahí van a seguir estando los ríos. Nos deberían de llegar a un lago, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para repensar la ciudad? Y a veces la gente nos dice, es que está muy iluso esto de recrear los ríos vivos. No, yo creo que no es iluso, es de sobrevivencia mínima. No solo pensar en las banquetas infiltrantes y las jardinas infiltrantes, una idea fantástica de Gustavo Madrid y todo el equipo, sino también de pensar en que los ríos son la forma de infiltración natural con las cuales tenemos que trabajar.
Entonces, todo esto tiene que ver con el ordenamiento territorial. Ahora, habiendo dicho eso, resulta que la Constitución, que nos costó muchísimo trabajo de crear, construir, acordar entre las muchas partes, tiene un proceso y muchos instrumentos de planeación para el ordenamiento territorial y para el futuro de la ciudad. Y el principal es el Instituto de Planeación. Desafortunadamente, las cosas como han ido evolucionando en la Ciudad de México, y yo sí diría los procesos de acuerdo y de consensos de futuro, o sea, no es de esta administración, no es de este partido, no es de esta legislatura, es del futuro de la ciudad a 50 y a 30 años, y etcétera, no se han dado. ¿Por qué? Pues no nos hemos podido sentar a la mesa las muchas partes que nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, actualmente, a pesar de que la Constitución trae la idea de un instituto de planeación que planea estos 20, estos 30 años, que planee programas de ordenamiento territorial, tenemos actualmente no instituto, sino una infraestructura, pues una burocracia ahí sin titular, sin junta de gobierno, con un directorio técnico de expertos 3 de 15, sin consejo ciudadano. Y algo que también quiero enfatizar, y tal vez sonaré muy tecnócrata, no soy, pero he aprendido que esto es muy importante, un sistema de información para que podamos entrar a ver y decir, ah, sí, en este predio se puede construir tantos metros, ah, sí, aquí pasa el río, no puedo construir, y para que después, y aquí hay una falla, y para que después en muchos lugares pues no nos salgan grietas en medio de la nada, o tengamos unidades habitacionales construidas sobre minas y sobre grietas. Ese sistema de información que tiene que ser público, que tiene que ser ciudadano, es fundamental para la gobernanza de esta ciudad, así de claro. Entonces necesitamos pues repensar en estos temas, porque son soluciones complejas, no son fáciles, no toman mucho dinero, que la verdad frente a veces a los megaproyectos, es decir, invertirle pues un rato en tener reuniones para acordar, un rato en tener un buen sistema tecnológico, un rato en tener buenos procesos de consenso y de convocatoria, no cuesta mucho trabajo, no cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cómo vamos reforzando ese sistema de gobernanza urbana, de consensos, para planear la ciudad mejor? Y pues en tiempos de emergencia climática, porque ya no hay que decir el calor, o sea, esto es una emergencia donde todos los días vamos a estar viendo las señales que nos han dicho los últimos 10 años que vamos a vivir y que no hemos escuchado. Entonces, en estos temas de emergencia climática necesitamos mucha voluntad política. Necesitamos que decir, sí, va, o sea, esto es doloroso, sí, le ponemos límites a la ciudad, pues nos ponemos a hacer planes y programas, nos ponemos a hacer combate a la corrupción de a de veras, porque además estos temas de los pisos y cuando uno ve cuánta cantidad de dinero se mueve en las campañas, pues viene de todos esos pisos y de todos esos edificios ilegales y no hay poder humano, y yo sí pienso que el tema territorial está muy amarrado en el combate a la corrupción y de una buena democracia y buena representación democrática. Si no amarramos las tres cosas, pues tendremos clientelismo que perpetúe esta situación de los operadores políticos junto con la corrupción inmobiliaria, junto con un crecimiento de la ciudad desmedido que nunca podamos ordenar. Entonces, para mí son estos tres grandes problemas muy complejos, pero que requieren pues voluntad política, gente que nos sentemos en la mesa, que nos pongamos de acuerdo, que no pensemos solo en partidos o en quién va a gobernar la siguiente alcaldía, el siguiente administración, sino qué ciudad vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y qué infierno no queremos dejar. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Mónica Tapia, directora de la Ruta Cívica. Y a continuación vamos a escuchar a la arquitecta Ligia González García de Alba, quien es investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, arquitecta.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un reconocimiento a los organizadores por este evento que tiene mucho sentido y es de la mayor relevancia. Les extiendo un saludo del doctor Javier Delgado, el titular del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, y trataré, estoy segura de que voy a apegarme al tiempo. La Ciudad de México es un mecanismo complejo y como tal, en este interactúan personas, medio físico natural, medio físico artificial y otros seres vivos. Y se trata de un engranaje en el que lo que sucede en una de las partes del engranaje tiene efectos multiplicadores muchas veces en las otras partes del engranaje. No solamente el tema es agua, sino que el agua influye en el suelo y el suelo en la habitabilidad y la productividad, etcétera. Entonces, esa parte sectorial no necesariamente es suficiente para entender lo que pasa en la ciudad. Entonces, en la convocatoria de este evento se manifestó el interés de decir cuáles son esos principales temas y cómo abordarlos. Yo voy a procurar apegarme a estas dos partes, ordenar las ideas en, primero, los principales desafíos y después algunas ideas de cómo abordarlos con este enfoque de engranaje de sistema, ¿no? Entre los principales desafíos, voy a ser redundante en algunos de los que ya han sido mencionados, están la segregación socioespacial. Y en esto hay factores como la marginación, la proliferación del cierre de la vía pública, la generación y propagación de conjuntos residenciales cerrados, amurallados, que rompen las posibilidades de la vida comunitaria, el encarecimiento desbordado del precio del suelo que obliga a los que menos tienen a abandonar las áreas que cuentan con satisfactores básicos, con equipamiento, con servicios elementales, deben migrar, irse a vivir a lugares en donde carecen de todos estos servicios y acceso a los satisfactores. La desigualdad es un tema central de la ciudad, es cada vez más difícil enfrentar la pobreza, es cada vez más difícil acceder a una canasta básica, la incapacidad de acceder a una vivienda mínima prolifera y hay una insuficiente oferta de empleo que ha sido mencionada. En la ciudad parece que no es tan relevante, pero es un desafío el que disminuya, no obstante el tamaño que tiene, la convivencia entre las personas. Y esto tiene que ver con temas como el espacio público, la invasión del espacio público, la congestión vial que desata problemas de salud y problemas entre las personas, las manifestaciones públicas que detienen el funcionamiento de muchas actividades y atentan con los derechos del resto de la ciudadanía, el cierre indiscriminado de vías sin explicación por tiempos imprevistos que provocan descontrol, malestar y pérdida significativa de múltiples horas de trabajo cada día. La expansión territorial, tema central, por supuesto, ya también ha sido muy bien comentado. La urbanización extensiva es un desafío enorme, encarece la urbanización, la conducción, la provisión de satisfactores, de servicios, reduce la eficiencia de las inversiones, demanda la expansión de servicios e infraestructuras de forma poco racional y además cuenta con viviendas abandonadas, este proceso de expansión. A veces se construyen obras periféricas, libramientos, industrias por allá, etcétera, que lo que hacen es favorecer también fraccionamientos, favorecer esos procesos de expansión. La falta de control en el mercado del suelo es un tema serio que beneficia a los menos y expulsa a los más. La delincuencia y la corrupción, la permisividad para desarrollar obras fuera de las normas o planes establecidos, la inseguridad creciente, el cobro de los llamados derechos de piso, que es creciente y muy delicado, el no respeto a la legislación y a la normatividad,
la irregularidad en el uso del suelo y la actividad comercial. Otro desafío, también de los más comentados, es el deterioro en la calidad de vida y en los recursos naturales, el hacinamiento, la amenaza al medio natural, la falta de suelo para producir y para alimentar a la ciudad, la pérdida de los recursos naturales, del paisaje, del natural y material, como los humedales también se comentaron, el estrés hídrico, el agotamiento de las fuentes de agua y el deterioro de las posibles zonas de recarga, la invasión de las barrancas, de los bosques, de las montañas, la generación de basura y su consecuente dificultad de disposición, la contaminación del suelo, del aire y del agua, la pérdida de especies de flora y de fauna y la desatención a la producción rural, como ya comentaba. Un par de desafíos más, está la falta de integración y complementariedad metropolitana. Se nos olvida que somos la mitad de una ciudad, ¿no? De una gran ciudad. Y en esta zona metropolitana no existe una política integrada de suelo y vivienda. La gente migra buscando suelo y vivienda. Es desplazada por los costos del suelo, por necesidades de suelo y vivienda. Y no hay una política integrada, no hay coordinación y mantenimiento en materia de movilidad metropolitana. La desintegración del abasto y la distribución del agua y de la disposición de desechos es seria, y en cada uno de los temas que tiene que ver con la ciudad, la coordinación en la zona metropolitana es tema fundamental. Y la falta de gobernanza en la planeación y en la gestión. Es la debilidad que existe entre la asociación sana, digamos, entre gobierno y sociedad para saber cuáles son esos problemas, diseñar de manera conjunta, con ganas de resolver cosas, sin enfrentamientos, sino con ganas de construir entre gobierno y sociedad. Eso es gobernanza y nos falta mucho. Hay que favorecer la complementariedad en lugar de la competencia, ¿no? Y del antagonismo. Ahora, estos son apenas un pequeño listado, porque podría ser infinitamente más largo, de lo que probablemente son los principales desafíos que tenemos. Muchos son sociales, todos también son territoriales y tienen enfoques económicos y de medio ambiente. Entonces, estos desafíos tienen que ver con el funcionamiento, la estructura y la gestión de las actividades en el territorio. Y las formas de resolverlas son diversas. Algunos tienen o son materia central de planeación, pero otras son de gestión, de justicia, de legalidad, de administración, y no se pueden poner todos los huevos en la canasta de un plan, aunque es infinitamente importante el plan, ¿no? Es el principal elemento al que me voy a referir, y mencionando otros, pero seré muy puntual con algunas de estas propuestas. Una de ellas es operar un verdadero sistema de planeación. Actualmente la ciudad es como un barco sin rumbo, no sabemos ni para dónde va, y es indispensable definir claramente ese rumbo, establecer las metas, alcanzarlas, respetarlas y trabajar continuamente en conjunto para esto. Para ello se requiere, por supuesto, ese plan de largo plazo con metas, organizado y realizado de forma corresponsable, como ha sido mencionado, entre gobierno y sociedad, ¿no? Debe ser concebida como un proceso complejo, no es tener el plan, ¿no? Solamente. Es un proceso complejo y dinámico que tiene esas aristas social, económica, ambiental y casi desde todos los ámbitos de la vida de la ciudad. Todos tenemos algo que ver con la ciudad, incidimos en la calidad de la ciudad, y en todos nosotros está modificar lo que está sucediendo. No es solo tarea del gobierno, no solo es tarea de los legisladores, sino que es tarea de todos. Pero planear y planificar, les decía, no es hacer un plan. Por supuesto que es muy importante tener ese plan, pero lo más importante, el verdadero desafío es operarlo de una manera continua. Y a veces nos desgastamos tanto
en el plan que luego nunca sale, y cuando sale nos olvidamos de que pues se tiene que operar, ¿no? Después dicen la planeación no sirve, no, la forma, el sistema, la decisión de operar un plan no existe, no se piensa y no se le da el suficiente peso. A todos nos cuesta más de lo imaginado que no se opere un plan. Es muy importante identificar las razones por las que no se operan los planes y resolver esos obstáculos, pensar en el sistema de gestión, en la operación, en la continuidad, en el respeto, en las acciones en el mediano y largo plazo. Pero teniendo solo el plan no se va a tener el resultado a mediano y largo plazo, hay que operarlo. Y esa es una parte central del problema, de cómo enfrentar el problema atacando estas dificultades. Asegurar la continuidad. Somos una sociedad que cambia cada administración de todo razón, objetivo y proyecto de vida, pero es infinitamente indispensable fortalecer la capacidad local, acumular la experiencia y avanzar con proyectos complejos. A veces se quieren hacer grandes proyectos, pero no se tiene la experiencia para desarrollarlos y nos cuesta muy caro. Contar con el servicio de carrera sería un insumo importante. El servicio de carrera permite disponer con cuadros técnicos y sólidos en los 3 poderes de la Unión, en todos los órdenes de gobierno. Serían solventes técnicamente, conocerían bien los instrumentos, los proyectos relevantes, el rumbo, las metas por lograr, se apropiarían de los procesos porque están viéndolos en una trinchera desde diferentes ángulos, no quiere decir que estén sentados en la misma silla para siempre, pero son personas que van adquiriendo experiencia sobre el tema. El servicio de carrera es fundamental. También es fundamental el asegurar el vínculo entre el presupuesto, las acciones y las estrategias. Y esto no es el presupuesto del Instituto de Planeación o de Desarrollo Urbano de Vivienda, es el presupuesto de todos los que actuamos en la ciudad. Suena fácil, pero sí se puede hacer, se hace en algunos lugares. Prácticamente terminó, me faltan 3 puntitos y ya. Prever obligadamente los efectos multiplicadores de las obras. Las obras tienen obligadamente efectos multiplicadores, efectos en su entorno. Pueden ser positivos o negativos, pero hay que preverlos. Si prevemos los positivos, generamos un beneficio en los entornos en los que se está haciendo. Si no se prevén, lo más posible es que se vayan generando círculos viciosos y efectos negativos. En estos efectos multiplicadores es indispensable socializar los beneficios de las obras de la ciudad, recuperar parte de esas inversiones para beneficiar a la ciudad. Es indispensable, muy indispensable, no sé si se puede expresar así, enfrentar los temas difíciles de suelo de forma muy firme y muy clara. Dar al suelo el valor justo e incluyente, asegurar suelo para los que menos tienen, bien servido y accesible para evitar la segregación y la marginación. Evitar los círculos de regularización y la ocupación de suelos vulnerables. Crecer sanamente y que la gente viva sanamente en suelo servido. En ese sentido hay que pensar en la vivienda, pero antes hay que pensar en el suelo para la vivienda. Sería prioritario, ¿no? Y fortalecer la planeación de la gestión metropolitana. Está claro que lo que pasa en la ciudad tiene consecuencias en Hidalgo y en los municipios metropolitanos. Y lo que le pasa a la zona metropolitana, el futuro de la zona metropolitana también incidirá en el futuro de la Ciudad de México. No se puede ir ignorando que somos un ente integrado, mal integrado, pero que actúa de manera simbiótica. Entonces, no se puede obviar que lo que pasa en un lado afecta al otro lado, y para ello se requiere tener una agenda clara, acordada, con objetivos, etcétera, garantizar la participación de las alcaldías y de los municipios,
evitar la dispersión y multiplicación de leyes y de planes, plan metropolitano de agua, plan metropolitano de movilidad, plan metropolitano de… No, es un plan metropolitano, y lo mismo con la Ciudad de México, ¿no? Más que tener planes de todos los sectores, cada uno por su lado, habrá que tener planes más integradores. Asegurar el reconocimiento del proceso metropolitano en la Constitución Federal, que está un poco débil. Revisar la pertinencia de tener comisiones metropolitanas, que ya las tienen en los aparatos legislativos, en el Senado y en las cámaras de diputados, pero también procurar que en todas las comisiones haya una agenda metropolitana. O sea, no debe ser solo una comisión metropolitana que vea los temas metropolitanos, porque la Comisión de Agua ve temas metropolitanos, la Comisión de Movilidad ve temas metropolitanos. Entonces, tendrían que, dentro de su agenda de trabajo, tener una obligatoriedad de ver temas metropolitanos. Bueno, el tema de la seguridad es importantísimo, sancionar, prever, poner el ejemplo, detener los malos ejemplos. En esta institución yo conozco, cuando menos sé de 2 senadoras que fueron delegadas y que dieron ejemplos muy fuertes, interesantes, que se volvieron emblemáticos, pero que no han continuado con la misma fuerza de frenar obras que no estaban autorizadas, de demoler niveles, etcétera. Esos son ejemplos de lo que pues se tiene que hacer para que dejen de suceder estas cosas. Entonces, todas estas propuestas son indispensables y factibles en el corto plazo. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Si se tiene la visión y la decisión de ver cómo interactúan estas cosas y de darle el suficiente peso a la operación, al tener el plan, pero a operarlo, seguramente que se pueden lograr muchas cosas. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a la arquitecta Ligia González, investigadora del PUEC de la UNAM. Escuchando a Mónica, yo soy oriundo de un pueblito de Tlalpan, San Andrés Totoltepec, allá en la salida de Cuernavaca, y pues todos San Andrés Totoltepec son callecitas muy pequeñas, el que pudo le ganó 1 metro a la calle, no pasan 2 vehículos, no hay banquetas, y entonces el comentario era, pues parece que hubo mala planeación, y la respuesta era no, simplemente no hubo planeación. Creo que es algo, ¿no?, que tenemos que ir cambiando y que se presenta mucho, sobre todo en la zona conurbada, etcétera, etcétera. Ya para finalizar, y antes de darle la palabra también a nuestra diputada para que haga un comentario, quiero pedirle a la doctora María Luisa Flores del Valle, vicepresidenta de Sustentabilidad de la Ciudad Coparmex CDMX, que nos dirija su mensaje. Pues muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Saludo con muchísimo gusto a la senadora Xóchitl Gálvez. Sí, somos muchas las que conocemos esa trayectoria de lucha, senadora, y aparte nos mimetizamos con usted, porque finalmente muchos de los que estamos en esta ciudad, en esta gran ciudad, y que no somos de aquí, en lo particular, yo nací en Chihuahua, allá también hay muchas carencias. O sea, hay una aguadura, hay necesidad de otras formas de tener agua, de tener productos que aquí se pueden jalar de los árboles. Y si nos vamos un poco más al sur de México, bueno, comer es muy fácil y allá nos cuesta más. Pero creo, y siempre lo he dicho, que esta ciudad nos acoge también y nos da tantas oportunidades que infinitamente agradecidos, también estamos infinitamente adictos a ella. Adictos a ella. Y bueno, y saludo también con muchísimo gusto, con mucho respeto. Monse, qué gusto ver que es tan jovencita. No la conocía, pero la veo jovencita y eso anima, eso proyecta y eso nos da muchas esperanzas. ¿Sí es correcto?
sí necesitamos mover a los jóvenes y este claro ejemplo es indudable. Aquí también tengo un jovencito y los que somos menos jovencitos tampoco no crean, también tenemos nuestro lugar y ocupamos este esfuerzo porque también queremos verlo reflejado en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿no? Y a todo el presidium, a todos mis compañeros del presidium, muchísimas gracias, pero también gracias a todos ustedes que están por aquí sentados con nosotros y que veo claramente que hay preocupación, si no, no estarían aquí, que hay una buena convocatoria, que necesitamos todos. Y esto es bien claro. Escuché y bueno, yo traía como mi discurso, traigo unas notitas nada más para darles unos vivos ejemplos de lo que son puntualmente las estadísticas, pero sinceramente les voy a decir, claro, o sea, acabo de escuchar, que llegué un poquito tarde, pero acabo de escuchar claramente lo que yo en mente y en papeles también traigo. Todos vivimos aquí. Todos tenemos esa necesidad. Quizá es en lo particular en donde escucho a la maestra y ubico perfecto esta parte académica, ¿no? En la que puntualmente se manejan todos los puntos. Pero la parte social que escuché por allá, en donde es el sentimiento vivo, lo que nace o la preocupación del agua. Cuando este jovencito empezó, lo escuché que estaba hablando, era el sentimiento así de… Y ese es el coraje que necesitamos levantar. Ese es el coraje. En este caso, pues yo represento a la Coparmex, es el sindicato patronal de la República Mexicana, en donde consideramos claramente, perfectamente, que sin economía no hay función y que sin economía no hay empleos y que necesitamos un piso justo, unas garantías jurídicas establecidas, una democracia para poder crear empleo y para que todos en conjunto vayamos de la mano. Esta es la clara realidad de que hay una diversidad enorme en la Ciudad de México, como en todo el país, como en todo el mundo, pero somos privilegiados en estar precisamente en la Gran Tenochtitlan, ¿no? En la Gran Tenochtitlan, que no queremos que le pase lo que en algún momento quizá le sucedió a Teotihuacán, ¿no? De ser la gran ciudad por cuestiones adversas y en aquel momento climáticas, por supuesto, tuvo que salir de esa gran ciudad. Esta ciudad tiene más de 500 años. Esta ciudad ha sido fuente, fuerza e historia de muchas batallas, de muchas guerras. Ahorita que comentaban, pues sí, el río Mixcoac y río de los Remedios, efectivamente. Y eso es lo que tenemos que transmitirle también a nuestras generaciones, porque les aseguro que nuestros hijos o nuestros nietos, mi hija, pues realmente sí, te vas por la calle de río Churubusco, ¿no? De río Mixcoac, pero en realidad tenemos que hacerles conciencia de esta ciudadanía, de esta pertinencia, que es de nosotros esta ciudad y que nosotros tenemos que saber esta historia y este recorrido que tenemos en cada uno de ustedes y en cada uno de los temas que claramente lo he escuchado en este momento y que, bueno, me uno perfectamente, independientemente de ser empresaria, pues también soy mamá y también soy ciudadana, soy mexicana y estoy aquí. Entonces, no hay forma de no empatar con cada uno de ustedes que ha hablado y que ha dicho alguna situación o algún problema en el que estamos muy claros. Y efectivamente, como dijo la senadora también, hemos bajado los rankings en donde de la manera de competitividad, pero aún no, todavía tenemos rankings todavía muy altos en donde efectivamente la infraestructura de esta Ciudad de México permite tener mucho más acceso a los servicios de educación, de salud, de empleabilidad, de habitación, de lo que ustedes me digan, en consumo de alimento, de lo que ustedes quieran, superior a todo el resto de nuestro país. Y en ese tenor también pues es importante decir, o sea, son más de 941 sectores en donde el Producto Interno Bruto aquí en la Ciudad de México maneja porcentajes muy altos, ¿no? Y en un crecimiento también alto. Y dentro de esta ciudad que también maneja la parte aérea tan importante, con una gran logística para la comunicación del resto del país y del mundo entero, pues también es muy importante comentarles que así como hay cosas buenas, todos lo sabemos, también hay cosas malas. La seguridad es muy importante. Y dentro de todo ese tema, pues la parte de la extorsión es algo que nos preocupa, nos ocupa. Ya no sabemos cómo hacerlo.
Dentro de estudios que la Coparmex ha hecho para ver esto, porque es indudable que tenemos puntos de vista diferentes y que en base a estos estudios pudimos determinar que toda la parte de la extorsión, toda la parte de este tema ha crecido indudablemente y sobre todo un 48% en esta administración. Es muy grave ver que alrededor de cada hora hay una persona que se registra como víctima de estos atracos, de todo tipo de delincuencia, sobre todo robo, pero en el tiempo de la extorsión, pues eso ahuyenta que nosotros podamos establecer empresas y sobre todo desalienta mucho a los jóvenes. Desalienta a los jóvenes para poder seguir adelante y eso, bueno, eso es una parte muy importante en la que nosotros queremos incidir. Como dato, nada más, de enero a abril se registraron 3,473 víctimas de extorsión, ¿no? Y esto, bueno, no genera ningún tipo de aliciente, creo yo, para poder seguir, ¿no? Pero bueno, también es importante que les diga que nuestra gran metrópoli, en el momento en el que se llamaba Distrito Federal, fue el momento en el que hace 25 años también se fundó el Centro Patronal de la República Mexicana. Fundó este centro precisamente para delimitar y para ver exactamente, no a nivel nacional, sino ver territorialmente la gran importancia que tiene años y los menores de 14 respecto a la población que hay entre los 15 y los 64, estos adultos muy mayores y los pequeños, implicaba un porcentaje de un 51%. Hoy hemos crecido en esto y ahorita estamos bueno, pues implica que el crecimiento de población económicamente activa va a bajar cuando ahorita hay una sobreproducción en todos los temas de comunicación, en los temas de incluso la inteligencia artificial.
Queremos, como conflictos, la serie de situaciones y problemática que no les da certidumbre para poder estar aquí en la Ciudad de México. Pero ya sea en el país o ya sea en otros países que me ha tocado conocer, indudablemente, pero ya sea en el país o ya sea en otros países que me ha tocado conocer, indudablemente, regreso, toco mi bendita tierra, toco mi Ciudad de México y lo vuelvo a repetir. No hay una ciudad más hermosa que la Ciudad de México. Somos privilegiados los que pisamos este suelo y queremos, para bien de todos, una ciudad mejor y para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Luisa Flores del Valle, vicepresidenta de Sustentabilidad de la Ciudad de Coparmex CDMX. Ahora tenemos que despedir a nuestra invitada de lujo, Xochitl Gálvez. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos. Gracias, tiene una agenda muy apretada y necesita continuar otro evento, pero no se levanten, por favor. Todavía quisiera pedirle a la senadora, a la diputada, si nos comparte unas palabras. Entonces. Ya me ungió el cargo para el siguiente. Si quieres ahí, mira, para la otra parte. Bueno, pues ya me dieron otro cargo, qué bueno, que así sea. Estoy viendo el futuro, que tu boca futura sea de senadora. profeta. Ya está, lo acepto, va. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, es un privilegio estar aquí en esta casa que amo, en el Senado de la República, y también en particular en este conversatorio. Gracias por la invitación, todas las posturas muy interesantes. Ya se fue nuestra querida amiga senadora Xochitl Gálvez. Sé que en la mesa siguiente van a hablar del agua, y no es que yo me quiera madrugar el tema o adelantar, pero también ya lo tocaron aquí, y yo también lo voy a mencionar porque forma parte de algo que yo le llamo un triángulo problemático en la Ciudad de México, que enfrenta enormes desafíos. Y aquí ya han mencionado muchos de estos y creo que es imperativo que se tenga que trabajar sobre ellos porque no podemos seguir así. Y hay que reconocerlo y hay que trabajar en consecuencia. Pero bueno, primero, en términos de este triángulo, lo pongo así porque está vinculado agua, suelo, mercados de suelo, o el mercado del suelo, el mercado inmobiliario. Ahora voy a lo siguiente. Primero, ¿cuántos años le calculan más o menos a las tuberías de este país? Por ahí, así como un ejercicio. ¿Cuántos años creen que tiene nuestro sistema hídrico? ¿Alguien tiene idea? 20, 30, 0. Pues está aquí, habemos pura chaviza, o sea, nosotros todavía ni nacíamos y las tuberías ya estaban y no se han cambiado. Porque sí, unas tienen 60 años, otras incluso 80, y las que están jovenzuelas tienen 40. Entonces, imagínense el problemón cuando se diseñó este sistema hídrico para una ciudad distinta a la que tenemos hoy, donde tenemos un crecimiento exponencial de desarrollos inmobiliarios que le han llamado el cártel inmobiliario, generalmente ilegales, que violan la norma oficial mexicana, en suelos donde no se debe construir, con más pisos de los que deben construir, con materiales de baja calidad, en fin, y que se tiene que surtir agua a todos estos desarrollos y, por supuesto, pues estamos bombeando excesivamente el agua para que puedan tener agua en ciertas zonas, en otras la cortan, y está teniendo un impacto también en los suelos. Y esto lo quiero dejar aquí en la mesa para los expertos en suelos. En la UNAM yo tuve la oportunidad de conocer a una de ellas que es muy preparada y que me enseñó cómo estaban los mapas de los suelos en la Ciudad de México y área metropolitana. Son mapas que están a disposición del público, que tiene la Secretaría de Gobernación a través de Protección Civil, y donde nos muestra cómo obviamente nuestro suelo en la Ciudad de México es distinto. No es lo mismo la zona del Pedregal, donde te vas y tienes roca y está en duro, que lo que es lacustre, que lo que le llaman suelo de transición, que está entre la roca y lo lacustre.
Pero encima de estos suelos, que además estos mapeos sí te los da la Secretaría de Gobernación y te está anotando hasta en foco rojo donde tienes suelo de transición, imagínate tú que además a ese suelo que no te soporta porque no es igual que la roca, tú le metes un desarrollo inmobiliario de una torre de 20 pisos. Pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que se te va a hundir? ¿Qué pasó en el sismo del 19 de septiembre? Que había casas completas, aquí la doctora Mónica hizo, me parece, un comentario, me tocó verlo, yo era periodista en ese tiempo, casas completas que se iban a una zanja, porque aparte del suelo de transición, ahora tenemos el suelo súper poroso por el bombeo excesivo del agua para surtir a todos estos desarrollos inmobiliarios, generalmente ilegales, no digo que todos, la mayoría, y la mayoría además que no cumplen con los requisitos, y que se ponen en suelos que son problemáticos, que no son en roca. Entonces tienes un suelo que es un mazapán y se vuelve una trampa de muerte en un país donde tiembla todos los días. Y luego tienes el problema de cómo vas a llevar el abasto del agua a todos esos desarrollos. Y entonces también tienes el otro problema, que las zonas más marginadas les castigas y a ellos les cortas el agua, para que los otros desarrollos pues, no se vayan a quedar sin agua, y además los otros por lo menos tienen cisterna, pero la gente más pobre no, tiene que acumularla en cubetas. Entonces por eso está este triángulo que yo le llamo agua, suelo, mercado de los suelos, donde tenemos que poner orden desde la sustitución del sistema hídrico hasta plantear políticas públicas en materia medioambiental que por ejemplo estén enfocadas a que la captación de agua pluvial pues no se quede ahí nada más inundándonos. En lugar de que nos inunde, mejor hacemos algo positivo con ello, le ayudamos al medio ambiente y vamos cambiando nuestra visión de ciudad, que tiene que ser mucho más sustentable, más amigable, en todos los sentidos. No me voy a meter con el tema de la movilidad, pero también ya lo mencionaron. Volviendo al tema de las cañerías, porque en serio ahorita estoy preocupada por el sistema hídrico y las tuberías y los expertos en la materia. Yo no soy experta en temas hídricos, pero ya lo dirán en la siguiente mesa. Miren, hablábamos de que pues algunas andan ahí entre los 40, 60 y 80 años, ¿no? Ya. Si hablamos de la red primaria, que es la que pasa por debajo de las vías principales, tenemos 1,048 kilómetros. Sustituirla, cada kilómetro nos sale más o menos en 30 millones de pesos. Hace rato sacamos el ábaco, la calculadora Maizoro, porque dijimos, a ver, bueno, si dijéramos vamos a dotar de presupuesto y vamos a hacer un gran esfuerzo por seguir sustituyendo la red, ¿cuánto dinero necesitamos? Había una estimación por ahí hiperconservadora que decía que pues, por lo menos 8,000 millones. Es de risa 8,000 millones. Cuando vemos el número de los kilómetros de la red, que son 1,048 kilómetros de la red primaria, y se calcula que cada kilómetro, pues sustituirlo cuesta 30 millones, te da 31,440 millones de pesos, nada más para la red primaria. Pero y la secundaria, que es la que conecta con las tomas de los usuarios, que también está del año del caldo, perdón que lo diga así tan coloquial, pues está del año del caldo. Bueno, pues esa son 12,278 kilómetros de esa red y su sustitución por kilómetro nos costaría 1,5 millones de pesos en promedio, lo que en cálculos daría unos 18,417 millones de pesos. Entonces necesitamos pues más o menos la friolera de cerca de 50,000 millones de pesos para poderla sustituir. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Creo que hay mucho por hacer. Me preocupa en particular también lo que está ocurriendo con los microsismos. No nada más, México es un país donde sí tiembla todos los días, eso es bien sabido. Pero últimamente se han presentado microsismos que no detecta el sistema de alertas, obviamente porque no tienen la magnitud, pero que además no sé si ustedes han experimentado que se siente diferente. Sientes como un coletazo dentro del piso, como que algo pasa por debajo de tu… No sé, es raro. Me parece que, y lo que quiero dejar aquí en la mesa para las siguientes ponentes y para las siguientes personalidades que hagan su análisis, es que consultemos con expertos en suelo y agua
para ver este fenómeno, este cruce con el triángulo que les digo, revisar el tema de las políticas públicas de captación de agua de lluvia, revisar el tema del desarrollo exponencial de estos edificios, de estas torres, y meterle orden, legalidad, Estado de Derecho, como decía, por ejemplo, nuestra compañera ponente. Un país, una ciudad donde no impera la ley, el Estado de Derecho, está destinada a vivir en una jauría, a vivir en la inseguridad, a vivir en una jungla. La razón de ser del Estado constitucional democrático de derecho y de respetar las leyes es que podamos tener una convivencia tranquila, correcta y que las cosas se hagan bien. Entonces, pues si no tenemos ni siquiera esas condiciones mínimas, no sé a dónde va a ir nuestra gran capital, sede de los poderes de la República. Me despido con estos temas que quisiera dejar en la mesa para los expertos y que tienen que ver, les digo, con el suelo, con los microsismos. Si acaso la pregunta es, ¿no estarán relacionados ya con las malas condiciones del suelo que tenemos debido a este bombeo excesivo del agua, debido a las construcciones irregulares, al peso que le ponen, etcétera, etcétera? Porque muchos se dan en lugares donde no hay franja sísmica, y eso es lo que más me llama la atención. Si corre el cinturón de fuego es natural, pero si no hay cinturón de fuego, ¿por qué estamos teniendo tantos microsismos? Entonces, bueno, planteo estos escenarios y ya con esto cierro, agradeciendo la invitación a todos y a cada uno de ustedes y sus ponencias, que enriquecen y nos abren la mirada. Y por último, también hay un enorme desafío. El agua, las grandes empresas, y hay que decirlo con todas las letras, que utilizan el agua, se la llevan, y la contraprestación que pagan, si es que pagan, es de risa. En la Cámara de Diputados Federal, donde yo pertenezco, y también a la Comisión de Presupuesto, hemos hecho ejercicios de cuánto es el impacto que tiene las finanzas públicas la falta de una recaudación eficaz en el tema del cobro de agua a grandes empresas, que para no dedicárselas me voy a abstener de decir sus nombres, pero son muy grandes y la mayoría transnacionales tienen que pagar el agua. Tienen que pagar algo que es propiedad de la nación. Con ese dinero podemos empezar a sustituir también redes hidráulicas, a implementar políticas públicas, a cambiar el rumbo y el destino de este país y de esta ciudad. Es cuanto, muchas gracias, les deseo que el éxito siga siendo su destino. Buenas tardes. Muchas gracias, diputada. Bueno, como esto, el nombre lo dice, es Voces de la Ciudad de México. ¿Hay alguien que quiera participar? Compañeras, nuestra concejal en Milpalta, Bárbara. Gracias, muy amable. Muy buenos días todavía. Sin duda, Milpalta es una alcaldía que totalmente sui generis a todas las 16 alcaldías que tenemos en la Ciudad de México. Y yo creo que para iniciar me gustaría dejar muy en claro una palabra que lo que haría perfectivamente que se logren muchas de las cosas que hoy por hoy se estuvieron hablando. Se llama congruencia. Y es muy fácil decir, es muy fácil criticar, es muy fácil proponer, pero a la hora de que están en un curul, a la hora que se encuentran en un lugar donde tienen mando de decisión, se les olvida el argumento, se les olvida por qué llegaron ahí, se les olvida cada una de las voces de las personas por las cuales llegaron ahí. Y yo creo que para poder hacer siempre transiciones y poder hacer siempre acciones que realmente puedan detonar un beneficio a todas las comunidades, debe de existir esa congruencia. Es por eso que aplaudo este foro, este conversatorio, en donde podemos escuchar perfectamente la percepción de cada uno de los ponentes, de cada una de las personas que nos encontramos aquí, pero debemos dejar muy en claro algo, que tenemos que tener mediciones, evaluaciones. Hoy estamos aquí y tenemos que estar en 3 meses otra vez aquí diciendo qué hicimos con todo lo que platicamos, qué hicimos con todo lo que dejamos aquí puesto en la mesa, porque sin duda no va a pasar entonces otra vez nada. Y es lamentable que todas las personas que se trasladan, al menos, por ejemplo, la gente que viene de la zona sur, que es Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, nos hacemos 2 horas y media para llegar aquí. Y para estar aquí a las 10 de la mañana tuve que salirnos de su casa a las 7 de la mañana. Claro que no es una queja, simplemente es un ejemplo del tema clásico que es la movilidad. Yo no puedo hablar de usar bicicletas en un periodo de menos de 2 kilómetros porque yo no puedo llevar nopales o producción en una bicicleta. Entonces, todas las alcaldías traen su propia problemática y peculiaridad y obviamente se tiene que atender una a una con cada una de esas problemáticas y se requiere estar en territorio para poder hacer esos señalamientos.
Y sin duda el tema que mencionaron desde un inicio fue el tema de la captación de agua pluvial. Cuando no estamos en territorio desconocemos lo que está pasando en la comunidad, y en Milpalta y en Tláhuac y en Xochimilco hay una serie de apoyos con el tema de los captadores de agua pluvial, la cosecha de lluvia, que sin duda han mejorado y falta muchísimo porque les falta a nuestras autoridades pensar más allá de un coto de poder político. Sí están poniendo en algunas zonas, primero entraron en la zona urbana, ahorita ya se desplayaron a las zonas que son de los asentamientos irregulares, pero no con una visión de crecimiento y de autogeneradores de la comunidad, sino como un tema político. Y entonces nos volvemos a perder ahí. Deben de trasladarse a las escuelas también requieren, no se le está metiendo en este periodo de administración nada a las escuelas. Y todos esos mantenimientos de las escuelas van deteriorando toda una cadena. El solo hecho de no usar las cosas, hay un deterioro en los inmuebles. Más aparte, lo que nos pasó con la pandemia, más aparte después el uso que viene cuando regresan todos los niños a la escuela. No nada más es el problema de que no tienes un espacio digno para los jóvenes o niños que están estudiando ahora, sino todo lo que conlleva. Entonces, ¿cómo queremos hacer un cambio hacia las futuras generaciones cuando no estamos atendiendo una problemática tan importante que es inyectarle al tema de la educación? Eso nos conlleva el tema de salud, que nadie los tocó ahorita. Que entiendo que hoy estamos arrancando y decir vamos a empezar con cada uno de los foros, pero el tema de salud, lo comentaba yo con Altagracia, la concejal de Miguel Hidalgo, que es un tema que también va de la mano con todo lo que mencionaron, porque todo es una cadena, es un tema circulatorio. Tenemos el tema también y lo mencionaban, el tema de no hay un desarrollo de economía hoy por hoy. Hoy estamos acostumbrados a que nada más estiren la mano y le llega. Toda esta producción de adultos mayores que tienen un recurso no generan ya hoy. Y nos vamos con los jóvenes y nos vamos con todos los que reciben dádivas del actual gobierno porque no piensan en un programa que genere productividad. Entonces ya estamos estáticos en nuestros espacios porque no estamos generando. Entonces es una comunidad pasiva y hoy necesitamos ser activos. Es lamentable el tema del agua. A mí no me falta el agua, afortunadamente, en Milpalta, en el centro, en el pueblo de Santana Tlacotenco. Sin duda en todos los alrededores sí. Pero nosotros no, porque no nos falte, nosotros reutilizamos el agua. Y yo me baño todos los días con una cubeta de agua, que lo único que hace simplemente es sacar mi agua antes, no dejar que se desperdicie, y con esa me baño. Y con la que sale para los baños, y la que sale de las lavadoras para los pisos, y lo que sale eso para eso, y no me hace falta el agua. Pero si yo no hago algo, ¿cómo me puedo poner aquí a criticar y a señalar? Yo creo que la sociedad civil tenemos que hacer precisamente esos cambios y hacer ese ejemplo para demostrar cómo sí se puede hacer. Para eso hay que organizarnos, para eso hay que poner de nueva cuenta mediciones, tenemos que evaluarnos constantemente. Lo que no se evalúa no existe. Entonces yo pediría de verdad que en este foro, que sin duda es fundamental porque vamos a generar una plataforma con una diversidad de ideologías, una diversidad distintas de pensar, que evidentemente nos ayuden a crear lo que viene. También yo pediría que tomaran en cuenta el tema de los pueblos y barrios originarios. El tema de reordenamiento, a nosotros nos quisieron aplastar queriendo imponer cosas que no son de utilidad en Milpalta. Y se levantó precisamente Milpalta a defender que no entrara al reordenamiento. Y de una manera asertiva Martí Batres lo dijo, Milpalta va a ser aparte, pero después de una exigencia, de un cierre de una semana, de muchísimos milpaltenses que estuvieron todos los días defendiendo la lucha, y es lo que nos falta ahora, defender las causas realmente, con acciones concretas. Entonces todos tenemos que llevar una conciencia, todos tenemos que llevar tareas y trabajos para poder transitar y cambiar, y todos tenemos que tener un compromiso para poder hacerlo. Yo agradezco de verdad, Montserrat, el día de hoy que nos tengas aquí, que nos hayas invitado con expertos. Me llevo muchísimas riquezas el día de hoy de todos los que estuvieron aquí sentados, pero hay que replicarlas y que sea la tarea de todos nosotros el día de hoy replicar. Estoy a sus órdenes, soy Bárbara García, concejal en Milpalta. Te agradezco muchísimo a todos, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Bárbara. Justamente la idea es esa, de que Voces de la Ciudad toque los temas torales de la ciudad que acometen a la ciudad y se van a ir desarrollando paulatinamente cada semana, y todos ustedes están invitados a nutrirla,
a participar y a seguir el contenido de ella, porque justamente, ¿de qué nos va a servir tener otro documentito en donde se plasmen los temas torales de la ciudad si no se aplican? Es por eso que aplaudo hoy la convocatoria, porque si ven, es muy plural. Tenemos facciones de todos los partidos políticos, la diputada de Morena, concejales del PRI, iniciativa privada, exactamente, la senadora del PAN. Esa es la idea, conjuntar. Si bien todos tienen paradigmas distintos, que se junten estas ideas. ¿Para qué? Para el futuro de nuestra metrópoli. Esta es la idea de las voces de la ciudad. Vamos a tener otra participación para pasar a la mesa con el tema del agua. Concejal, ¿quieres participar? Gracias a todos, gracias al presidio. Hablaron de muchas particularidades que tenemos las alcaldías, pero algo importante, 7 alcaldías son semirurales, las demás somos urbanas. La situación que tocamos y que se va a tocar, tengo entendido que es la siguiente ponencia, que es de obras, tocamos, la diputada dijo que se tenía que analizar. Yo creo que si actualizamos el atlas de riesgo, vendría una excelente información sobre la magnitud que tenemos y la problemática que tenemos en la cuestión de usos de suelo. Y también no olvidemos que son de 5 a 7 alcaldías que tenemos la problemática que somos alcaldías minadas. El problema en Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, así como Tláhuac. Tláhuac, la colonia Selene, está a punto de desaparecer si hay un sismo, porque también está en zona minada. Cuando hablamos de los temas, no quiero retomar lo que ya había comentado con mi compañera Bárbara, porque todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero algo muy importante y que no debemos de olvidar, la institucionalidad del trabajo, porque cuando llega una nueva administración se olvida de los pendientes y la ciudadanía lo que quiere es el seguimiento que tenemos que darles. Mientras no cumplamos con nuestras responsabilidades, vamos a seguir cayendo en los mismos errores. Aquí algo importante es el respeto y el trabajo que tenemos que llevar a cabo y sobre todo la evaluación. El día de mañana, que no digan que vinieron concejales, diputados, que solamente hicieron un documento y que va a pasar a la historia. No, que digan que somos los que iniciamos algo y que dentro de 3 años o 5 años se está culminando porque se dieron ideas precisas para que la Ciudad de México no decayera. Es cuanto y les agradezco mucho. Soy Altagracia Méndez, concejal de Miguel Hidalgo. Así es, concejal. Si gustan, vamos a dar un break para pasar a la siguiente mesa, que es el tema del agua, para poder dar inicio a los foros. Pero antes le vamos a pedir a Vladimir Ramos, en representación del presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Manuel Añorbe Baños, si nos puede dirigir un breve mensaje de cierre, por favor. Muchas gracias. A nombre del senador Manuel Añorbe, presidente del Instituto Belisario Domínguez, muchas gracias por asistir a este conversatorio sobre los retos presentes y futuros de la Ciudad de México. Sin duda alguna, los grandes problemas de nuestra ciudad están a la vista de todos y los sufrimos todos los días. Sin duda alguna, personas sufren más estos problemas que otras, pero nadie escapa a ellos. Como habitantes de esta metrópoli, todos tenemos una responsabilidad y recordar esto es el primer paso a la construcción de una ciudad como la que queremos todos los días. Dicho esto, muchas gracias por asistir, por ser una sociedad participativa y proactiva. Gracias a las y los destacados panelistas y personalidades por compartir su conocimiento y experiencia. Gracias al maravilloso equipo del Instituto Belisario Domínguez y a Montserrat Pérez Cedeño por hacer realidad este conversatorio. Felicidades por este encuentro. Muchas gracias al maestro Vladimir Ramos por esas palabras.
Y ahora sí, 5 minutitos de receso para que arranque la siguiente mesa, que girará en torno al tema del agua.